Hola Internet y bienvenidos al Viaje del Héroe, la serie donde recapitulamos, hablamos y opinamos de las historias de nuestros personajes favoritos. Soy Julián Groba Bilbao. Y yo Ezequiel Capelo Lalia. Y terminamos nuestra primera zambullida a Deadman con el número 5 de su serie regular, que, una vez más, es en realidad una compilación de sus historias pasadas. La primera de las dos que veremos fue originalmente publicada en 1967, en Strange Adventures 213, titulada La llamada del más allá. La portada de Neal Adams nos muestra otra vez a Deadman desesperado, esta vez sobre un Batman, al parecer derrotado y con el traje roto. Sobre ellos, a contraluz, Garfio. ¿Esta vez será el correcto? Para no perder la costumbre, presenta un diálogo de Deadman, al parecer responsable de esta situación. Vale la pena aclarar, porque no lo hicimos en los números anteriores, que estas no son las portadas originales. Si bien se ven igual, están remasterizadas. A excepción de la primera, que sí es original para esta serie. Sin cambios en equipo creativo, el cómic empieza con un doble tiempo, dos escenas en paralelo, ambas presentando a Deadman gritando de angustia. El narrador parece seguir la línea de la segunda historia que cubrimos del primer número. Es una voz sin origen directamente hablándole a Deadman, pidiéndole que recuerde lo sucedido para que el texto pueda tener forma de recapitulación, a pesar de que Deadman nunca le contesta. Se mantendrá hace un rato, es poética y tiene una voz única, necesaria para escribir bien lo que sucede al lado izquierdo de la página, pero no mentiré, preferiría un narrador consistente. La primera vez que lo vimos, como provenía de los búhos, podríamos darle el crédito a Ramakrishna. Acá, ni idea. La narración poética sirve simultáneamente para camuflar como para explicar que lo que estamos viendo son dos tiempos diferentes, como dije. La izquierda es Deadman en el presente y la derecha en el pasado, los eventos que lo llevaron desde el final del número anterior hasta ahora, el cual, si recuerdan, es Deadman presenciando el cuerpo inmóvil de Tiny, a quien le dispararon cuando tomó el lugar de Cleveland Brand. Detrás de él, paramédicos llegan a la escena y descubren que, aunque está al borde de la muerte, el gigante del circo sigue con vida. Deadman lo sigue en la ambulancia, ve a los médicos operar en su amigo sin poder hacer nada, mientras a la izquierda de la página la narración nos dice que está arrancando capas protectoras de inconsciencia y golpeando memorias medio olvidadas en un ambiente alienígena. La herida de la bala requirió un cirujano cardiovascular y vemos a Deadman desviar volutas y barreras de imaginaciones mal guiadas. Punto aparte, igual que Eagle, hay algo gracioso en que Tiny, es decir, Peque, parece no ser un nombre artístico. El doctor se refiere a él como tal. Se puede leer tal vez como algo sarcástico, pero nunca nos dan otro. Ya desde el principio vemos que este número visualmente es bastante original. En la primera página Deadman se mantiene igual pero cambia el fondo. A partir de la segunda ya no se repite este patrón. En los primeros cuadros no hay color más allá del gris y ya podemos ver elementos surrealistas. La tercera página va a repetir también el patrón de la segunda, excepto que los cuadros en blanco y negro en la tercera no son los más grandes, aunque mantienen un recuadro reforzado. Además presentan varios juegos con las texturas, desde el salpicado que ya venimos viendo en Neal Adams hasta incluso trama mecánica. No sé qué más agregar a lo que se dijo de que las representaciones de Neal Adams de estos conceptos oníricos son espectaculares. La elección de mantenerlos en blanco y negro en comparativa con el mundo real, contrario a lo que uno creería, lo hace aún más abstracto. Dejar que la tinta llene todo el detalle por su cuenta. El presente llega a su fin revelando que todo lo que estuvimos viendo en esta sección en blanco y negro es el interior de la cabeza de Tiny. Y si estuvieron prestando atención a la diagramación de estas primeras páginas, esta idea fue ayudada desde el dibujo porque los cuadros en blanco y negro fueron perdiendo espacio a medida que fueron avanzando hasta finalizar en esta cuarta página en donde directamente es un cuadrito vertical. A continuación se nos pone al corriente de cómo llegamos ahí. Vashnu vino a visitar a su colega y amigo, a rezar y meditar al lado de su cama, y el cirujano lo reconoció. Lo dice con una revelación dramática hasta para esta serie vieja, pero es para explayar que, aunque se hace pasar por un simple artista circense, Vashnu es una persona venerada donde viene. Este doctor, que viene del mismo país que el adivino, es un cirujano cardiovascular súper exitoso, miembro de la junta de este hospital y aún así lo trata con reverencia y asombro. Vashnu le dice a su compatriota que tal vez con la ayuda de Ramakrishna y un espíritu amigable, la balanza se inclina a favor del hombre herido, revelándole a Deadman no solo que el lector de carácter es consciente de su presencia y estado, sino de habilidades que incluso el fantasma mismo no sabía que poseía. ¿Cómo me hubiera gustado que no hubieran puesto el texto en aquel cuadro la última vez? ¡Qué gran revelación para Boston y el lector hubiera sido esta! Como estuvimos viendo durante toda esta página, Boston puede poseer un cuerpo y en lugar de solo controlarlo, adentrarse en el subconsciente de la gente, en su mente y memorias. Y con esta técnica suma sus fuerzas a las de Tiny para ayudarlo a recuperarse.
El cirujano, Justin, quedó impresionado por las hazañas de Vashnu y el espíritu que, según él, ha invocado. La evidente mejora de Tiny, más allá de razones médicas, podría dar un empujón ante el resto de la Junta para aprobar fondos de investigaciones psíquicas y paranormales. Aunque universidades en el mundo real conllevan estudios paranormales de vez en cuando, en DC se extiende una lógica construcción del mundo. Por supuesto que habrá una constante de este tipo de estudios y prácticas en un universo con Wonder Woman y Satana. Por prometedor que sea, un solo caso no es suficiente. Así que el grupo de doctores liderados por Justy busca otros individuos conectados de alguna manera con lo supernatural. En este caso, una tal Madame Pekin les ha llamado el interés y van a chequearlo. Boston decide acompañarlos con algo de escepticismo. Al principio me pregunté por qué Boston no creía en otro fantasma cuando él existe, pero recordemos el gran ego que Brandt tiene, aunque su agresión ha disminuido. Este otro aspecto del personaje sigue medianamente vigente. Deadman se cree especial, solo él tiene esta habilidad de volver de la tumba, hasta el punto de que ser especial le es más importante que no estar solo. Pero no parte sin antes presenciar el drama familiar personal del buen doctor, y es un conflicto muy estándar. Padre que no puede ver a su hijo muy seguido porque está ocupado con el trabajo todo el tiempo. Incluso cuando el joven se toma el tiempo de venir a visitarlo al hospital para acompañarlo a caminar a casa, siempre termina yéndose solo. No le da muchas vueltas, este aspecto en su totalidad solo ocupa 3 cuadros. Hora más tarde, el Dr. Justy y la mesa de directivos, acompañados sin saberlo por Deadman, llegan al local de la divina. Ella hace todo el show, se retuerce, grita y clama por una llamada del más allá. Boston no puede evitar compararla con los actos que ponía en el circo. Desde lo visual, la presentación de este personaje es distinta, más que nada por el color. En principio, sacando a Deadman, todo es color magenta. Y Deadman tampoco queda tan lejos, ya que bueno, su traje es rojo. Y de una nube blanca y amarillenta sale una mujer montando a caballo, acompañada por un perro. Una mujer que uno de los directivos reconoce como su hermana Diane. Y este elemento sí que viene coloreado distinto. Podríamos decir que incluso coloreado como si fuera lo único real en la sala. Acorde al hombre, ella, su caballo y su perro murieron en una avalancha durante una cacería deportiva. Deadman procede a investigar. Intenta tocarla, comunicarse con ella, pero su mano la atraviesa y no responde a su presencia. Tampoco se congela o permite ser poseída como una persona normal cuando entra en contacto con el fantasma. Diane habla de una presencia junto a ellos que le está impidiendo comunicarse y quedarse, pero Boston, a pesar de ser un fantasma supuestamente igual que la aparición, no siente ni ve nada más. Para comprarse algo más de tiempo, pensar y estudiar alternativas, posee un hombre que estaba parado cerca de una caja de fusibles y corta la luz. Eso, sospechosamente, causa que la aparición se desvanezca. Mientras la divina e invitados se espabilan de la experiencia, Deadman procede a investigar el local. Encuentra unas colosales puertas cerradas tras bambalinas, pero cuando va a cruzarlas se escuchan los gritos del hijo del Dr. Justy, que siguió a su padre y se preocupó cuando escuchó los gritos, siguió el corte de luz, pero no a su padre salir. La experiencia fue efectiva, apreciar incluso más de lo que la Madame quería o esperaba, porque la demostración le hizo dar cuenta al doctor que no está capacitado para este tipo de investigaciones, y que lo que realmente importa es pasar tiempo con sus seres queridos, con su hijo. Boston va a volver a las investigaciones, pero Pekín insiste dramáticamente que el apoyo financiero es esencial, y para convencer a su invitado, le va a mostrar algo de lo que esperaba poder protegerlo. Y acá ya podemos notar las intenciones de este personaje por cómo se la ilumina y se la colorea. Contrapicado, sombras fuertes, texturas distintas al resto. Claramente sus intenciones no son muy buenas. Toda esta escena fue bastante complicada para quien sea que coloreó esto, probablemente, pero es un trabajo excepcional, especialmente por lo bien que sigue lo que guía la tinta. Ella cuenta de cómo esta casa fue construida sobre un portal al mundo de los espíritus, mientras van a la enorme puerta que Deadman encontró, la supuesta barrera entre este mundo y el siguiente. Y la madame arroja al doctor y a su hijo adentro, gritándoles deben aprender. Del otro lado, la electricidad craquea descontroladamente, con suficiente voltaje como para matar a una persona, invocados por criaturas monstruosas que acusan a Justy de negar el mundo de más allá y la evidencia que tiene frente a sus ojos. Le ordenan no abandonar a Madame Pekin, pero Deadman no está convencido por el espectáculo. Algo no le termina de cerrar, como que este supuesto mundo espiritual tiene una palanca de metal común tirada en el suelo. Y así como destaqué el excelente trabajo del color, acá tengo que destacar un error del mismo. Y es que, por lógica, para que nosotros podamos notar esta palanca fuera del diálogo, tendría que estar coloreada distinto a todo el resto del escenario. Es verdad que rompe la lógica realista, pero en este caso, hasta que no la agarran, uno podría perder el objeto. Boston posee el hijo del doctor, toma la palanca y la lanza donde provienen todos los relámpagos y rayos, causando un cortocircuito.
La electricidad cede y las criaturas permanecen inmóviles. El niño se acerca a ellas y le arranca una parte sin problema porque resultan ser solo utilería de diferentes películas. Este lugar es solo un hangar en desuso de una compañía de efectos especiales. El descubrimiento quita tensión de la situación y padre e hijo disfrutan y se ríen un rato, destrozando juntos las cosas que el estafador intentó usar para quitarle dinero a la universidad. Es un tierno momento, y el detalle que la compañía de efectos especiales que los creó es nombrada después de los editores y colaboradores usuales de Neal Adams, Carmine Infantino y Dick Giordano es un lindo toque. Pero, aunque expliquen este encuentro tras la puerta misteriosa, ¿cómo diablos hizo la Madame para hacer una recreación perfecta fantasmal de la hermana de un miembro de la junta que no conoció hasta este día, su caballo y su perro? Ni siquiera nos dan la excusa sci-fi de hologramas. Nunca volvemos a mencionarlo. Peguín y sus asistentes, ahora revelados matones, entran furiosos a mano armada, pero padre e hijo no parecen inmutarse. Incluso les advierten que no se acerquen, porque ambos son cinturón negro en judo. Deadman incluso se toma el tiempo de bromear y no intervenir, dejando a la familia continuar reforzando su lazo, populeando a todos los criminales. Aunque sí se toma la molestia de poseer a Madame Peguin para que no use el arma. Siempre lo digo, es difícil reseñar la comedia. Ver en el fondo a los rehenes cagando a trompadas a los criminales, mientras la poseídamente maestra tranquilamente confiesa sus crímenes en el teléfono jugando con el arma en la mano, es hilarante. La historia termina con el grupo siendo arrestado, padre e hijo caminando juntos a casa como solían hacer, y Deadman volviendo a jurar la persecución de su asesino. Una vez más Adams tiene el momento de "Ah, cierto, Hook", abruptamente puesto al final del libro. Esta historia es interesante por el cambio de tono. Comienza donde lo dejamos, bien trágico, bien tenso. Pero a mitad del camino, con la introducción del doctor y su hijo, pasa a ser más cómico. Los comentarios de Boston son relajados, sarcásticos y tranquilos, y se volverá medio la personalidad de Fault de aquí en adelante. Pero creo que lo más punzante en cuanto al desarrollo del personaje, estas son las primeras personas que ayuda que no están ni tangencialmente relacionadas a él o a su asesinato. Con eso pasamos a la segunda historia de este número, el cual no pertenecía originalmente a Strange Adventures, sino al número de The Brave and the Bold. Originalmente The Brave and the Bold era una serie antológica que presentaba aventuras de personajes de épocas pasadas, Robin Hood y caballeros medievales, ese tipo de cosas. Con el número 25, la serie se reinventó como un cómic experimental para nuevos personajes y conceptos. Verse había interés en ellos antes de dar una serie propia. Esta época dio luz al Escuadrón Suicida, la Liga de la Justicia, los Jóvenes Titanes, pero volvió a cambiar con el número 50, convirtiéndose en una serie de crossovers con personajes conocidos. Pero entonces vi una serie de televisión muy popular, Batman del 66. Así que desde entonces hasta el final de su publicación, The Brave and the Bold fue exclusivamente una serie de Batman haciendo equipo con otro héroe. El que vamos a cubrir ahora es el número 79, incluida en esta primera serie de Deadman por dos razones de significancia. El primero, es la primera vez que Deadman hace equipo con otro héroe. La segunda, como Neal Adams estaba dibujando a Deadman en Strange Adventures, lo trajeron para hacer este número de The Brave and the Bold y mantener esa consistencia. Volviendo a este número, la primera vez que Neal Adams hace un cómic entero de Batman. Su estilo generó un gran interés inmediato en los fans, y llevó a que le dieran el título principal del personaje junto a Denny O'Neil, y juntos redefinieron la imagen moderna de Batman hasta el día de hoy. Mucha gente le da crédito de ello a Frank Miller por Año 1 y El Caballero de la Noche Regresa, pero aunque esas perforaron por fuera del mundillo del cómic, realmente Neal Adams y Denny O'Neil fueron el que regresaron a Batman a sus raíces. Y todo comenzó gracias a Deadman con este pequeño equipo, aunque tal vez no se notará en su totalidad todavía. No solo porque es la primera vez que toca el personaje, sino porque aunque Adams hace el dibujo, no el guión. Este es bajo el lápiz de Bob Haney con letra de Ben Oder. Así que, el cómic empieza con un hombre siendo perseguido en un callejón oscuro por alguien con una pistola en una mano y un garfio en la otra. De un solo disparo el perseguido cae muerto en un charco, sin que el asesino aparentemente se haya dado cuenta que girando en una esquina junto a un cubo de basura se encontraba un testigo. Y este es uno de los inicios de historia que más me gusta de esta serie. Sirve para explicar una de las razones principales por las cuales explicar las historias no es tan interesante como leerlas. Y es que en esta página, para una historia que es muy sobreexplicativa, no hay un solo diálogo. Es una sucesión de cuadros horizontales que nos muestran una acción atrás de otra y es súper dramática. El contraste va a ser total, ya que la segunda página a la que vamos a pasar es una old school. Es una página de título como la que esperarías en una serie antigua. La cual toma lugar un tiempo después, con Batman y el comisionado Gordon inspeccionando la escena.
el Caballero de la Noche identifica a la víctima como Whitey Marsh, un vagabundo y estafador menor, y lo tacha como un ajuste de cuentas rutinario para Gotham, incapaz de ver el fantasma que sobrevuela a su alrededor. Aunque es solo en la intro, tenemos otra muestra del crecimiento de Deadman que mencioné al final de la primera historia. En un principio los crímenes en los que se involucraban eran incidentales, todos ligados a su búsqueda personal. Ahora sostiene que todo asesinato debe ser respondido con justicia. Ya no más los "no es de mi incumbencia" o "por qué me meto". Se siente identificado con cada vida perdida. Si bien dije lo que dije de esta página introductora de personaje, hay que admitir que la ilustración es muy bonita y hay algo interesante desde el color, especialmente en la remasterización. Y es que se contraponen Batman y Deadman. Deadman teniendo un color rojo sobre un fondo azul y Batman teniendo un color azul sobre un fondo naranja, pero sirve para el contraste. Gordon y Batman son sorprendidos por Carlton Kubla Kane, un adinerado hombre de negocios que se está presentando para alcalde, acompañado por un montón de reporteros de diferentes cadenas que trabajan todas para él. La introducción, y todo el número como veremos pronto, es demasiado forzada y demasiado explicativa. Miren la forma en la que Gordon habla. ¿Cuándo viene una persona directamente a referirse a otra con su primer nombre, apodo y apellido al mismo tiempo? Además, no tenés que aclarar que es rico y dueño de todas las noticias locales. No puede ser lo segundo sino primero. Su apodo es un juego de palabras con su apellido, en referencia a Kublai Khan, el primer emperador de la dinastía Yuan. Parcialmente, veremos a lo que realmente se refiere el autor al final de la historia. Kane presiona a ambos para que le digan lo que saben de la víctima y si está conectado con el más reciente sindicato criminal que tiene a Gotham bajo su yugo. Uno dirigido por un misterioso individuo solamente conocido como el Rey. Y ante las preguntas, Batman y Gordon revelan estar en desacuerdo sobre la verdadera identidad de este hombre en las sombras. El vigilante cree que es Jacques Lesable, y Gordon apuesta que es un tal Jim Coltrane. La discusión entre los tres hombres es acortada por el testigo que les informa del asesino con una mano de Garfield. Como dije, esta es la primera aparición de Deadman en una serie que no es la suya propia, así que la exposición es medianamente más necesaria acá que los números anteriores, en caso de que el lector solo lea The Brave and the Bold y no conozca la onda de Boston. Pero sigue sin ser muy natural porque, como no puede comunicarse con nadie, está explicando su historia al aire. Y, en mi opinión, esta historia sería 1000 veces mejor si durante toda la primera mitad del número nos mantuviéramos exclusivamente de la perspectiva de Batman. Explicaré más en un minuto. Deadman no puede creer su suerte. Vino a Gotham para pedirle ayuda a Batman, dada su reputación como el mejor detective del mundo, y se lo acusa justo en una investigación de asesinato cometida por el hombre detrás de su muerte. Pero el vigilante le deja el caso de Marsh a Gordon. Él quiere encargarse del sindicato mayor. Para intentar volver a ponerlo tras la pista de Garfield, Deadman posee un peatón cercano y clama ser el hermano de Whitey Marsh, para rogarle al detective que trabaje en el caso. Pero como dije, Batman conoce a la víctima y sabe que no tiene un hermano. En el pánico, Deadman golpea a Batman y cuando sale del cuerpo al mismo tiempo que el murciélago regresa los puñetazos, accidentalmente hace parecer que Batman agredió a un civil inocente justo a la vuelta de Kane y sus reporteros. Esta pelea está al nivel de Bones del número 3. Deadman empieza a golpear a Batman sin ninguna razón y se sale del cuerpo sin ninguna razón, solo para que el malentendido pueda tomar lugar. E inmediatamente después el tipo desposeído diciendo: "Soy primer nombre, segundo nombre, ciudadano que respeta la ley", como el dorso de una figurita de estadísticas. ¿Quién se presenta así? Y con esta pelea forzadísima, y volviendo a algo que comentó Julián, a esta altura es muy difícil saber si Deadman realmente tiene suerte. Es decir, si tiene suerte, casi siempre está persiguiendo a alguien que por alguna razón tiene un garfio o justo viene a encontrar a Batman y descubre su caso de homicidio, pero al mismo tiempo tiene mala suerte, aunque tal vez es culpa de él por empezar este tipo de peleas o sospechar todo el tiempo de todo el mundo. Batman rompe las cámaras y huye de la escena antes de que Gordon intente arrestarlo. Con su ventajosa perspectiva aérea, Deadman nota un auto dirigiéndose a toda velocidad del lado que Batman aterriza y posee al vigilante para hacerlo a un lado, evitar que sea acribillado por quienes asume que son los hombres del sindicato. Este ataque nunca es referenciado de nuevo en lo que queda del cómic, así que nosotros también tendremos que asumir. Mientras él da por sentado que esto los pone a mano por haberlo metido en un problema con los medios, otro auto frena cerca de él, esta vez conducido por Alfred. "Soy yo, Alfred". Qué manera natural de introducirse a la persona que conoce desde que era un niño. Y nos acabamos de dar cuenta que hay otra cosa que hace que Batman y Deadman se parezcan, y es que ninguno ve venir autos potencialmente hostiles por la espalda. Alfred lo lleva a la mansión Wayne. Acá Deadman encuentra una grabadora de audio y usa el cuerpo y voz de Batman para dejarle un mensaje contando su historia,
que una vez más nos vamos a saltear. Estuvimos viéndola durante las últimas 2 semanas. Del flashback solo remarcar que se decidió elegir una paleta verde y el encuadre a mano alzada tan común de siempre. Ahora, imagínense si toda la historia hasta este momento hubiera sido contada solo de la perspectiva de Batman. ¿No hubiera sido fantástico? No vemos a Boston en ningún momento. Batman está investigando un asesinato y de golpe este peatón clama ser el hermano inexistente de la víctima un momento y luego dejar de hacerlo otro. Empieza la persecución, todo se vuelve negro y de golpe está en la mansión Wayne. Ve el mensaje grabado, le da play y recién ahí empezamos a ver a Deadman. Hay un futuro crossover que hará algo así, pero hubiera sido mortal de verlo en la primera vez. Particularmente si solo lees de Brave and the Bold. Apelando a la historia de Bruce con sus padres, le ruega que no lo deje ser un fantasma para siempre. La pérdida de memoria, la grabación y los últimos hechos antes de ser poseído son evidencia suficiente de la existencia de Deadman y el Caballero de la Noche acepta el caso. Pero primero tiene una cena reservada con Carlton Kane, en la que le vendría bien la ayuda del fantasma. Como explica hablándole al aire porque puede deducir, más bien asumir, que Boston está algo enojado de que no se puso a trabajar inmediatamente. ¿Y qué si no estaba ahí? Imagínate si Deadman tiene pura confianza en Batman y lo deja trabajar solo, dejando a Bruce hablando con el aire todo el tiempo, esperando que este compañero invisible lo ayude toda la noche. De todas formas, la diferencia entre los autores es notable en la escritura. Adams es mucho más natural en su trato de un personaje que nadie puede ver o oír. La forma en la que Deadman habla en las historias pasadas es como la gente que habla con la tele, que sabe que no puede responderles. Mientras que con Haney parece cada tanto que están teniendo una conversación imposible por conveniencia del guión. Alfred lo lleva a Xanadu. Bruce lo llama bungalow, pero eso no es una casa de un solo piso. Supongo que lo dijo de manera irónica porque claramente es una mansión en forma de templo rodeada por un pequeño río. Y siguiendo con los paralelos referenciales, Xanadu era la capital de verano del Imperio Mongol de Kublai Khan. Como dije parcialmente, el río es una marca de la verdadera inspiración que el cómic está tomando para el personaje y todo el set. Gracias a su conglomerado de medios, Carlton tiene uno de los archivos criminales más completos del país. Boston puede acceder a ellos sin ser visto ni oído, mientras Bruce distrae al magnate en una cena, quien le da el típico discurso político de Gotham debe ser salvada. No es un texto que destaque. Kane intenta dibujar paralelos entre ambos para conseguir su apoyo, pero en su lista de objetivos se encuentran Gordon y Batman. Por lo que, coartada o no coartada, Bruce se tiene que negar. Poseyendo el mayordomo, Boston le pasa una nota a Batman que dice que, aunque no encontró nada de la víctima, sí encontró un montón de Les Havre, y ambos se retiran. Kane le asegura que no hay resentimientos por la negativa. En el auto, Boston posee a Alfred para poder comunicarse con Batman, mucho mejor para el diálogo, pero me deja cuestionando por qué no lo hizo para empezar, aunque, como vimos después, nadie le dijo al pobre Alfred que esto iba a suceder, y cree por un segundo que se quedó dormido al volante. Boston obviamente no puede pedir permiso ante entrar a los cuerpos por su naturaleza, pero estamos en una de las pocas situaciones donde podría haberle avisado. Les Havre está conectado al sindicato como Batman sospechaba. Aunque Vigilante está ansioso por finalmente deshacerse del grupo criminal, quiere cumplir su promesa a Boston de investigar a Galfrio, reconociendo en el camino a Willie Stully Pigeon, un usual soplón. ¿Soplón de qué? ¿Relacionado con quién? No aclaran. Simplemente dirán que sabe todo lo que sucede en las calles de Gotham. Y ambos lo persiguen, Boston siendo el que lo atrapa al poseer un vendedor de diarios para hacerlo tropezar. Willie les dice que el asesino fue Monk Mandeville, un sicario de fuera de la ciudad que Jim Coltrane, aquel que Gordon sospechaba estaba detrás del sindicato, lo trajo para matar a Whitey. A pesar de haber salido de la casa de Kane recién, ya hay nuevos periódicos en las calles con las promesas de reforma y la noticia de Batman asaltando el civil que Boston había poseído. Esto empuja más a Bruce a intentar ir tras Les Havre, pero Boston le recuerda la promesa que le hizo y van a buscar a Coltrane. Con suerte, Gordon tenía razón y él es el que está detrás del sindicato. Llegan al departamento del criminal, supongo, tampoco explican cómo lo encontraron. Aunque sabemos que Gordon y Batman lo estuvieron investigando, así que no necesita un salto de lógica tan grande para justificarse. Pero para un cómic que tiene a sus personajes decir su nombre, apellido y profesión como un saludo casual, hay pequeños hoyos en esta investigación que podría haber usado el espacio. El departamento está vacío, aunque claramente hay señales de una prisa en la partida. Y se dejó atrás una foto de Monk sosteniendo un arma y todo. Venía incluido en el currículum. La foto es necesaria porque Monk no tiene garfio, así que incluso si es el asesino de Marsh, no es quien le quitó la vida a Brand. Con el resto enfriándose, Batman quiere poner pausa en la investigación de Deadman hasta después de deshacerse del sindicato, pero luego da vuelta la fotografía. Y lo que ve del otro lado hace que el Caballero de la Noche se tome una pausa.
Damos un salto a los dos héroes moviéndose por encima de la ciudad, que de nuevo, a pesar de que solo han pasado unas horas cuando mucho, ya está repleta de camionetas con parlantes haciendo propaganda para la elección de Kane a medianoche. Batman se mantiene silencioso todo el camino hasta llegar al garage donde Whitey Marsh trabajaba. Volvió a enfocarse en este asesinato, porque detrás de la foto, Monk tenía escrito las fechas donde se encontraba con su oficial de libertad condicional. Y para anotar esas fechas, usó su nombre real, Max Chill, el hermano de Joe Chill, el hombre que asesinó a los padres de Batman. Sí, antes que lo pregunten, esta es la primera vez que se menciona que el asesino de los Wayne tenía un hermano. A pesar de que nunca lo había mencionado hasta este número, aparentemente Max quiere vengarse de Batman. Así que Bruce espera que seguir este asesinato pueda llevarlo a su arresto antes de que haga una gran jugada contra el vigilante. Los dos recorren las instalaciones y descubren detrás de unas persianas de metal máquinas tragamonedas de apuestas. Marsh estaba conectado con el sindicato criminal, como Kane dijo al principio del número. Si agarran a Max, puede ser que encuentren al rey detrás de todo. No tendrán que buscarlo porque acaba de entrar al local. Y a pesar de la foto, el hombre ciertamente tiene un garfio en la mano. Ansioso por atrapar a su asesino él mismo, Boston posee a Batman a pesar de que estratégicamente tendría más sentido poseer a Chill. Y esa adrenalina se evapora rápidamente cuando nota que el garfio está en la mano equivocada. Supongo que le hicieron un Chill para que por un segundo el lector crea que este podría ser el asesino de Boston, al ligarlo con un personaje preexistente medianamente importante. Conectar a los personajes, Joe Chill creó a Batman, Max Chill creó a Deadman. Pero con el crimen desmentido, no había ninguna razón para que este sea un Chill. Y nunca más volverá a ser mencionado excepto en un flashback a esta misma historia. En todo sentido y propósito, Max Chill será borrado de la existencia después de este cómic. Obviamente nada detiene la pelea que comienza con Dead Batman lanzándole las monedas a la máquina y el primer golpe que desafortunadamente falla, dejándole vía libre a Chill para desgarrar el cuerpo de Bruce con el garfio. Y este cuadro es casi idéntico a la tapa. No es la misma ilustración por la forma en que está roto el traje y otros detalles, pero debe ser el más cercano hasta ahora en la serie. Boston no es lo suficientemente bueno como para pelear con este asesino profesional, pero Batman ciertamente sí. En el momento que el fantasma deja su cuerpo, Bruce lo derrota de un solo golpe. El garfio queda atorado en una de las máquinas de apuestas, el forcejear tironeando para destrabarse no solo causa que se salga de su mano, demostrando que no era una prótesis, sino que también hace que las máquinas que estaban bastante precariamente amontonadas en el espacio cerrado se caigan y aplasten al asesino. Convenientemente, antes de morir, Chill aclara la situación a Batman sin que éste lo presione de una forma u otra. El rey mandó a matar a Marsh porque éste estaba traicionando el sindicato, quedándose con el dinero dentro de las tragamonedas para sí mismo. Le hizo usar el garfio falso y asegurarse que alguien viera el asesinato para que la culpa caiga a otro mercenario, el verdadero Hook, y despistar el rastro. Y se lo puso en esta pelea para que el mismo tipo se lleve la culpa porque... bueno, supongo que para no tener a toda la Liga de la Justicia buscándolo después por asesinar a Batman. Bruce le pregunta si sabe quién es el rey, pero Chill fue contratado por alguien con el alias de Paymaster. Repite las palabras préstamo fácil un par de veces y muere justo al mismo tiempo que la máquina marca 3 limones, que en las máquinas de esta clase significan perdiste. Un momento de comedia oscura bienvenida en este número. El resto del asesino de Boston vuelve a enfriarse, pero el del rey está más caliente que nunca. En préstamos EZ, que pronunciadas en inglés suenan igual a la palabra easy, es decir, fácil, como toda persona que haya jugado un juego competitivo online conoce muy bien. De ahí es la deducción de Batman, esta vez no se saltearon nada. Es una tapadera ideal porque, bueno, nadie sospecharía de personas saliendo de un lugar de préstamos bancarios con dinero. Pero tanto los registros como la persona a cargo del lavado han sido eliminados antes de que los héroes lleguen. Excepto un solo pedazo de un libro de contabilidad para una cuenta bajo el nombre de Ríos Sagrados. Con esta información, Batman deduce que todo está conectado con un poema de Samuel Taylor Coleridge. Esta es la verdadera referencia e inspiración de Kane, Xanadu y toda esta cosa. Acorde a Coleridge, el poema le vino cuando leyó una biografía de Kublai Khan mientras se drogó con opio. Te das cuenta que esta es la inspiración real de antemano porque el poema decía que Xanadu estaba rodeado por el río sagrado Alf. En el verdadero Xanadu no hay ningún río. Realmente la historia mejoraría un montón si Carlton Kane no tuviera su apodo. Porque con una referencia directa a un emperador te das cuenta inmediatamente de quién es el supuesto rey. Aunque incluso sin ella puede ser deducible, lo hablaremos en un rato. Para mí es el detalle extra que lo lleva a ser muy derivativo. El río y la mansión llamada Xanadu son pistas que solo conoces si sabes del poema.
Adentro, Kane está full a villano James Bond, sentado en una especie de trono con un montón de interruptores y con un uniforme de artes marciales. A pesar de la insistencia de todo el número de tomar inspiraciones de un emperador chino, a partir de ahora Kane basa todo su estilo en Japón. Incluso se llamará Samurai en un par de páginas. Eran los 60, en esta época no había diferentes países para el yankee, solo el exótico oriente. Mientras Batman se deshace de su guardia barra mayordomo, el villano cómodamente explica todo su plan. Controlar los medios para conseguir la información de criminales, usar esa información para crear el sindicato que oprime la ciudad y forzar a los ciudadanos a mirarlo a él como su salvador, controlando los lados legales e ilegales de Gotham. Es, de hecho, algo interesante para desarrollar en un arco entero en lugar de estrujarlo en 20 páginas. Desenfunda una espada y llama a seguridad para agobiar al hombre murciélago, pero Deadman posee a uno de los hombres de Carlton y lo vuelve en contra de los otros, dejando a Batman enfrentarse al rey uno a uno. Hablando de comedia casual, Deadman antes de hacer esto, para sacarse a uno de los matones de encima, lo posee y decide hacer algo muy práctico realmente, correr derecho de cabeza contra una pared. El mayordomo, que Bruce dejó inconsciente al entrar, se recuperó y saca un arma. Boston se precipita para poseerlo y aunque no llega a evitar que jale el gatillo, sí lo desvía a último segundo, haciendo que la bala erre la cabeza del hombre murciélago y dé en la hoja de la espada de Kane, rebote en ella y se entierra en la cabeza del rey. No entiendo esta manía de muchos escritores que vamos a ver en cómics con héroes protagonistas que no matan, como Deadman y Batman, de querer matar a sus villanos de todas formas cuando tranquilamente podés mandarlos a prisión. Particularmente porque siempre resultan en estos complicados escenarios donde el villano termina muriéndose en un accidente a lo destino final, para que ninguno de los héroes sea directamente responsable. Dejá que sean encerrados y que no logren salir. Muerte no es la única forma de demostrar que el crimen no paga. Dios sabe que las prisiones en el mundo de los superhéroes necesitan un poco de publicidad positiva. Al día siguiente la verdad es expuesta. Sana es investigada y Batman agradece a su compañero invisible porque si no lo hubiera empujado a investigar su asesinato, probablemente hubiera caído en el chivo expiatorio del rey y este se hubiera vuelto alcalde. Aún así, se siente mal de que no hayan encontrado al asesino de Boston y promete que en cuanto otra pista otro rastro aparezca, lo seguirá hasta el final y no le fallará. A Deadman le pone mal que Bruce sienta que no lo ayudó y lo posee una última vez para dejarle un mensaje. Lo atraparemos la próxima. Ambos héroes aliados y ahora amigos se dicen adiós y termina el número. Como siempre con Neil Adams, gran dibujo, en mi opinión, el mejor de la serie hasta ahora. Como siempre, sombras fuertes, mucho juego con las texturas y en este último numerito de Batman hay un poco menos de juego con los cuadros, más que nada decide el principio en el centro y al final, cambiar un poco la diagramación. Pero supongo que es algo que le va bastante bien a la forma de escribir que tiene Jaime. Aunque en la primera de estas dos historias que cubrimos hoy también hay cuadros superpuestos, algo que no había hecho antes. Para agregar un poco más de dinamismo, igual, aunque mantenga la diagramación clásica, saca todo el tiempo las figuras de los cuadros. Y el color es bastante bueno para hacernos funcional esa narrativa, hace que la lectura sea mucho más fácil. Divertido ver a Batman hacer de detective como siempre, pero funcionaría mejor si los personajes fueran preestablecidos. 20 páginas es demasiado poco y sabemos cómo funcionan las historias. Todos deben formar parte de la trama de alguna manera o no estarías desperdiciando tiempo en ellos. Podrías pensar tal vez que la campaña anti-Batman de Kane sería una trama a largo plazo, pero esta serie todavía no estaban trabajando con esta lógica en los 60. Todo era muy abre y cierra. Introducís un personaje como un magnate de medios, le das apodo de emperador, haces toda la mansión mística y decís que el villano secreto se hace llamar Rey. Todo en la misma historia y, bueno, ya mencioné la obviedad. Y las páginas que vamos a destacar en este número otra vez son una doble página, la única que hay. En este caso pertenecen a la primera historia y son espectáculo puro. Casi literalmente, ya que representan un espectáculo disfrazado. Tiene 3 cuadros inclinados. El primero es un primer plano bastante al corte del Dr. Jaspi, un poquito pisco en el error de dibujo. Presenta la característica esa medio de salpicado ya característica de Adams en esta serie, coloreado en un cian sobre magenta. El segundo cuadro es más grande, casi dorado en la remasterización, más verdoso en el original. Es bastante difícil de describir visualmente, como gran parte de esta historia la verdad, pero más allá de las figuras, por la iluminación podemos ver el piso y presenta una trama mecánica.
Y un tercer y último cuadro con Deadman entrando en acción. Estos cuadros la verdad tienen colores completamente arbitrarios, más enfocados en potenciar el hecho de que es una doble página, y la verdad que al dibujo le pasa un poco lo mismo y bienvenido sea. Con eso terminamos nuestro primer repaso por la historia de Deadman. Volvimos los últimos 2 números de la serie dentro de muy poco, pero primero iremos a otra serie cortita que estaba tomando lugar al mismo tiempo en los 60. Una serie de 2 hermanos completamente opuestos en sus creencias y en el trato que le dieron sus creadores, en la primera aparición de Hawk and Dove, donde haremos nuestro siguiente paso en el viaje del héroe. Hasta entonces, ¿llegaste al final del video? Y perdón, ¿soy el único que le extraña que venga Alfred y manotee por la capa a Batman y lo meta dentro del auto? ¿Llegaste al final del video? ¿Eso quiere decir que probablemente te haya gustado o realmente lo odiaste? Cual sea tu razón, considera darle me gusta y suscribirte. Esos 2 simples clics nos ayudan más de lo que puedan imaginar. Además, en la descripción encontrarán nuestras redes, donde pueden chequear nuestro propio fancómic sin fines de lucro. Así pueden juzgar si podemos hacer el camino en lugar de solo hablar de él, o hacernos pagar por hablar mal de tu cómic favorito criticando el nuestro. Dicha la obligatoria propaganda, a su izquierda hay una lista de reproducción de más capítulos de este personaje o equipo, y a su derecha de uno diferente. Pero lo más importante de todo, si les gustó lo que vieron, apoyen su tienda de cómics local. Apoyen el noveno arte que nos dio tantos maravillosos personajes. De las grandes compañías, independientes o nacionales, no se desperdicia el dinero cuando se trata de una buena historieta. Hasta la próxima.